Y 36 minutos de la mañana y en Le Tengo el Remedio vamos a abordar un tema que ustedes nos han propuesto y es precisamente cómo se relacionan los trastornos alimenticios con nuestra vida cotidiana, de qué manera podemos eliminarlos o mitigarlos y pues tener una mejor salud mental y corporal. Y por eso saludamos en nuestro estudio a la doctora Diana Cardona, quien es psicóloga clínica, máster en programación neurolingüística. Bienvenida a este espacio para hablar de este tema tan importante para los ciudadanos. Buenos días a ustedes, a todos los televidentes y muchas gracias por el espacio. Hola doctora Diana, buenos días y vamos a empezar por el principio. Claro ¿Qué que es sí. un trastorno alimenticio? Bueno, mira, el trastorno de conducta alimenticia, como sus palabras lo dicen, es una conducta que yo adopto frente al tema de la alimentación, que pues cuando es un trastorno quiere decir que no es sano. Bueno, doctora, eso quiere decir que yo decido alimentarme de cierta forma determinada y considero que eso es saludable para mí, o lo hago a propósito entendiendo que no le estoy poniendo los nutrientes suficientes a mi cuerpo. Sí, muchas veces el miedo es a que no me esté, tengo un estereotipo de mi parte física y a veces mi cerebro distorsiona de alguna manera que me estoy viendo muy gorda o gordo, o que no me estoy viendo de manera adecuada según los estereotipos que tenemos a nivel social. Entonces a veces el cerebro distorsiona realmente la eficacia de los alimentos y empiezo a alimentarme más por lo que mi cuerpo me pide, por lo que mi cuerpo necesita, y empiezo a pensar en cómo me veo físicamente. Doctora, ¿pero qué es una mala alimentación o un trastorno? Que ya lo sabemos, el trastorno es una mala alimentación, una mala conducta. ¿Qué es una mala conducta o cuáles son estos, digamos, síntomas de alerta que debemos tener en cuenta para decir, uy, yo como que estoy trastornado de manera alimenticia? Vale, entonces esa mala conducta puede ser o por exceso o por defecto. ¿Qué quiere decir? Que como demasiado o que dejo de comer, o como elijo muchísimo los alimentos, pero no de una manera sana, no de una manera balanceada, sino que creo que si como muy poquito o si solamente como verduras, pues no como carbohidratos, no como grasas, entonces ahí va a haber un desbalance en mi cuerpo, pero a nivel emocional hay esa distorsión donde yo creo que me estoy alimentando bien para adelgazar o simplemente no me doy cuenta que tengo sobrepeso y empiezo a comer de más. Doctor, uno se imaginaría que tiene que conversar con la nutricionista, de pronto con un médico general que le analice la salud corporal a uno, pero usted es máster en programación neurolingüística y acaba de mencionar que es el cerebro el que envía ese mensaje distorsionado a nuestra conciencia de cómo debemos alimentarlos. ¿Cómo solucionar entonces eso desde ese enfoque de neurolingüística? Vale, bueno, primero voy a responder lo que me preguntabas, Aníbal, que es muy importante, y es las alarmas. Entonces, esto es algo que se presenta sobre todo en cualquier persona, pero sobre todo a la edad de los adolescentes, porque es allí donde queremos encajar, donde queremos ser aceptados, donde estamos buscando una personalidad y pertenecer. Entonces, desde allí, ¿cuáles son los síntomas de alarma? Ver que hay una preocupación excesiva por cómo me veo, por cómo está mi alimentación, porque estoy contando calorías de manera excesiva, porque hago ejercicio de manera exagerada. A veces las personas o los adolescentes en este caso empiezan a vestirse con ropa ancha, eso los padres digamos que tienen que vigilarlo. El hecho de que yo no quiera comer delante de las personas, delante de mi familia, sino que me vaya para el cuarto, para otros lugares. O que no quiera estar en reuniones familiares, porque nuestra cultura es muy de... A comer en todas las reuniones. Exactamente. Entonces estas personas evitan ese contacto social con la intención de que no los obliguen a comer. Y frente a lo que tú me preguntabas, es importante, ahí hay algo de base. Y muy seguramente es una baja autoestima, una falta de amor propio, porque no me siento contento o contenta con mi percepción física. Entonces, esto tiene que ver con muchas cosas, con las redes sociales, con los estereotipos que manejamos de la perfección. Entonces, hay que detectar si en los chicos o en las personas hay cambios de ánimo. Se ven más tristes, se ven más preocupados, inseguros, lo que yo les decía, muy preocupados por su tema, cómo me veo o cómo está mi alimentación.
Entonces, ¿cómo manejarlo? Hay que tener unas bases en la casa de prevención donde se les inculque a los chicos que su valor no está en su físico, sino en su interior, de que son importantes y especiales no por lo delgados o lo gordos que se puedan ver. Eso por un lado. Ya cuando el tema pues es latente, entonces hay que haber un trabajo terapéutico donde haya esa reprogramación mental. La programación neurolingüística lo que hace es eso, una programación mental. Entonces, si mi programación está en no me veo bien, entonces hay que hacer un trabajo para programar a la persona en cuál es tu valor como persona y cómo puedes manejar. Obviamente el trabajo va desde nutrición, desde medicina, un trabajador de la salud, pero cómo puedes manejar la alimentación de manera que sea tu amigo y tu aliado y no tu enemigo. Que no pienses que la comida es mala porque te va a engordar. Doctora, lo que estamos aquí entendiendo es que todo este tema termina siendo un poco de cómo me veo o cómo me ven los demás. Esto puede generar unos trastornos y ya vamos a hablar de algunas enfermedades que se pueden desencadenar de esto. Pero si por el otro lado, desde el punto de vista psicológico, una persona no le importa ni cómo se ve, porque la mayoría se preocupan es por verse más delgados o verse más fit o comer más sano y tal. Pero si ya no le importa, dice, ay, a mí no me importa. Ajá. Eso también puede ser un problema grave. Totalmente, y es muy importante lo que preguntas porque ahí se puede estar tal vez pronosticando o anticipando una depresión, por ejemplo. Cuando yo estoy deprimido, realmente no me importa nada, no me quiero arreglar, no me quiero levantar, no me importa nada. Entonces ahí es donde por ansiedad, por ejemplo, puedo empezar a comer en exceso. Y como no me importo yo, no importa mi salud, no importa cómo me veo, pues me voy al exceso de comer. O no comen. No le da ni hambre, la tristeza ni hambre le da. Exactamente, porque cuando hay depresión, están los excesos también, ¿no? Entonces duermo mucho, me la paso durmiendo o no puedo dormir, o como demasiado o no como porque no tengo motivación de nada. Fíjate que cuando hay depresión hay un bajonazo de energía. Entonces, al no tener energía, pues no tengo ganas ni siquiera de bañarme, ni de levantarme, ni de comer, ni de nada. O al contrario, como estoy tan bajito de energía, entonces mi cuerpo pide dormir mucho, pide comer demasiado. Doctora Cardona, ¿cuáles son las recomendaciones que le entregamos a todas las personas que seguramente están atravesando por esto en sus casas, en la soledad o de pronto también en la pena que puede generar hablar de esta condición de no querer uno, pues, alimentarse mejor por de pronto verse mejor o verse peor? Y finalmente, ¿desde qué edades empiezan a presentar estos síntomas? Estos síntomas los presentan los chicos más o menos a partir de los 12 años. En la adolescencia y en la adultez es donde se empieza a ver de una manera marcada. ¿Qué puedo hacer? O sea, en el momento en que yo vea a mi amigo, a mi familiar con estos síntomas, pues tengo que buscar ayuda. Sí, en principio para prevenir, pues en casa hay que darles unas bases a los chicos para que aprendan a amarse y aceptarse tal como son. A veces esto pasa porque en la misma casa les dicen, deja de comer que te vas a engordar, o mira cómo se te ve ese pantalón, mira cómo se te ve esa blusa tan fea por estar comiendo. Y no nos damos cuenta, obviamente nunca va a ser la intención de un papá dañar a su hijo, pero no nos da, o el hermanito mayor, qué sé yo, pero no nos damos cuenta que ahí es donde puede empezar a darse ese trastorno, porque me empiezo a sentir mal. Y si mi papá, mi mamá, mi familiar que yo quiero tanto me lo dice, es porque pues es verdad. Eso primero. Y segundo, en el momento que yo empiece a ver estos síntomas de alarma, pues es ahí donde de manera temprana tengo que buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, obviamente un nutricionista, un médico, para que nos ayude a sobrellevar la situación. O sea, en la medida en que no lo dejemos avanzar, pues puede ser más fácil, porque entre más tiempo se prolongue, las consecuencias emocionales y físicas pues ya no van a ser tan llevaderas. Doctora Diana Cardona, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Y ya para despedir, un mensaje de 5 segundos de programación neurolingüística. ¿Cómo podemos estar bien? Vale. Primero, quiero aclarar cuáles son los trastornos, para que sepamos. Uno es anorexia, que es cuando dejamos de comer o comemos muy poco y contamos calorías. El otro es bulimia, cuando tenemos esos atracones de comida y después sentimos culpa, entonces provocamos el vómito, tomamos laxantes. Y por último, el mensaje, ¿cuál es?
cuiden mucho la información que consumen. Cuando les hablo, así como cuidamos nuestro cuerpo con la alimentación, hay cosas que vemos, escuchamos y hablamos, y de eso es lo que alimentamos nuestra mente, nuestro ser. Entonces, cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, alimentémonos de cosas que alimenten nuestra mente, nuestro ser en positivo. Doctora, muchísimas gracias, buen día. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.